Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Daniel. Ya hemos empezado el capítulo 1 y vimos la primera parte de este capítulo donde se nos narra la introducción al libro y la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia y cómo el sistema, este sistema que absorbe, trata de borrar todo rasgo de su identidad, de su religión, de su fe, de su cultura, para imbuirlos en lo que es la cultura, la lengua, la religión de los caldeos, ¿no? Hay un plan de estudios de 3 años para que los cautivos pasen a ser siervos leales del imperio babilónico y dejen atrás su identidad. Ahora vimos los recursos que tiene ese sistema para absorbernos, de todos los cambios que fueron implementando en la vida de los jóvenes, ¿no? Cómo cambiaron su idioma, cómo cambiaron su comida, cómo cambiaron sus referentes, cómo empezaron a imponerles hasta un nuevo nombre para que dejaran atrás toda su vida anterior. Pero vamos a ver ahora la respuesta de la convicción personal. La respuesta de la convicción personal. Cómo reaccionaron Daniel y los amigos ante ese intento del sistema de absorberlos. Ellos no estaban en posición de hacer muchas cosas, no tenían muchas movidas, eran esclavos. Incluso vamos a ver que lo que hicieron fue bastante arriesgado para su vida, pero sin duda fue algo que les hizo ganar el respeto de los que estaban ahí y también la respuesta de Dios, como vamos a ver al final. Así que leemos el pasaje, capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8 hasta el 16. Vamos a leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Es la parte de la historia que vamos a tratar de ver hoy, y después vemos los versículos que faltan al final. Bien interesante. Como veíamos, se les dio una oportunidad que parecía una oportunidad dorada. Estaban en la mejor universidad posible. Estaban en la mejor lugar para vivir posible. Estaban en el palacio del rey. Comían de la comida del rey. Podían tener acceso a su mesa. Tenían un montón de privilegios. Muchos otros que habían sido traídos como cautivos
estaban trabajando en trabajos forzados o en otras situaciones muchísimo peores. Ellos estaban en un lugar absolutamente privilegiado. No era algo para despreciar, y cualquiera podría haber dicho, bueno, tenemos esta oportunidad, tenemos que aprovecharla, tenemos que hacer todo lo que nos digan, no sea cosa que alguien se caliente y nos terminen mandando a picar piedra con otras personas en vez de disfrutar acá de todas estas comodidades. Pero ellos no pensaron de esa manera, ¿no? Y el versículo 8, como mencionamos la clase pasada, y como comenzaba la lectura del pasaje de hoy, es la clave de todo lo que va a pasar después en este libro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las pruebas que enfrentan Daniel y sus amigos tiene que ver con plantarse en sus convicciones personales frente a un sistema que intenta avasallar sus ideas, avasallar su identidad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel y los amigos de Daniel propusieron lo mismo, y eso lo podemos ver también a lo largo de la historia. Decíamos en la clase pasada, a veces hablamos de Daniel porque es el autor, pero no cabe duda que en esta promesa y en este compromiso estaban también involucrados estos 4 amigos que fueron con él. Y esto me parece relevante. Qué importante que es en la vida cristiana cultivar amistades sanas. Muchas de las cosas que tenemos que hacer en la vida cristiana, las decisiones personales, son individuales. Porque todo lo que tiene que ver con la fe, todo lo que tiene que ver con la madurez espiritual, son decisiones personales. Nuestra relación con Dios es personal. Pero qué importante es tener amigos que caminen junto a nosotros y que nos ayuden y nos ayudemos mutuamente a sostenernos en las luchas, a poder apoyarnos en alguien cuando estamos flaqueando o a poder ayudar a alguien a nuestro lado cuando vemos que está flaqueando. Y es una pregunta interesante, como dice acá, saber si tenemos amistades como la de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Si las tenemos, cuidémosla, fortalezcámosla, ¿no? Cultivemos ese tiempo con esos amigos. Mantengamos las cosas que la hacen espiritual, porque a veces es fácil conseguir amigos para comer un asado o jugar a la pelota, pero qué importante es tener amigos para vivir la fe, ¿no? Amigos con quien compartir la vida cristiana en las cosas que realmente importan, ¿no? Y te animo a que si tenés esos amigos, los cuides, y si no los tenés, los procures, porque son una bendición. Así que Daniel y los amigos estaban en esa situación, ¿no? Y ellos dicen, no queremos comer la comida del rey. No era que rechazaban toda su situación, ¿no? Ellos estaban dispuestos a asumir el rol que les tocaba, porque era parte del juicio de Dios, el ser deportados y el pasar a ser esclavos. Y Daniel y los amigos lo sabían. Iban a trabajar y a estudiar para hacer lo que los amos les impusieran, pero de ninguna manera querían quebrantar esa ley que tenía que ver con adorar a otro Dios. Así que plantearon su discrepancia o su convicción a las personas que estaban sobre ellos, y ahí lo podemos ver en el texto. Dijimos, el problema no era que ellos no comían carne porque eran veganos o porque tenían alguna cuestión de capricho alimenticio o alguna otra cosa rara que pueda parecer, sino porque la comida que les querían imponer tenía una connotación espiritual. Acá no es una cuestión de gusto, de dieta, es una cuestión espiritual. Y la Biblia nos enseña, hay un problema similar en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, donde Pablo explica qué implicaba comer de animales que habían sido sacrificados a ídolos paganos, ¿no? ¿Se acuerdan que había todo un debate entre si comer o no comer de los sacrificados de los ídolos ahí en 1 Corintios? Y Pablo dice, yo sé que no existen los ídolos, ¿no? Pero también sé que hay poderes espirituales que se mueven en el mundo. Y participar del altar, ¿no? Participar de lo que se sacrifica en el altar, de alguna manera te vincula espiritualmente a ese sacrificio. Así como los que comían del sacrificio del altar en el tabernáculo o en el templo estaban participando del culto a Dios, si uno hacía lo contrario, participaba del altar de los ídolos. Además, seguramente la dieta de los babilonios incluía animales que para los judíos eran inmundos, o
que no se habían sacrificado cuidando las formas rituales que los judíos tenían para matar los animales que consumían. De manera que para cortar por lo sano, ellos dijeron, no vamos a comer carne, ¿no? Tráigannos legumbres. Y ahí empieza a surgir la controversia, porque claro, las órdenes que daban a Nabucodonosor no eran a gusto del consumidor. Tenían que ser acatadas, y si no se acataban, no era que podían ser reprendidos o suspendidos una semana, sino que ponían en juego su propia vida, como el jefe de los eunucos le dice a Daniel. Así que ellos sabían que comer alimentos sacrificados a ídolos podía contaminarlos espiritualmente, y por eso deciden no contaminarse. Y el versículo 8 tiene casi en cada palabra algo que nos deja una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida. Porque es una decisión, como dice acá, propia, permanente, personal, persuadida, precisa, proactiva, perseverante y positiva. Vamos a ver estas 8 características desarrollándolas un poquito nada más. En primer lugar dice que es una decisión propia, ¿no? Daniel, empieza el versículo diciendo, Daniel propuso en su corazón. Es una decisión personal, propia de Daniel. No fue impuesta por una persona, no fue la idea de alguien más que le dijo, vos tenés que hacer esto, ¿no? Sino que tenía que ver con lo que él había aprendido y entendido acerca de su Dios y lo que su Dios quería de él. Y no surgió en el momento en que le sirvieron el primer plato de comida. Esa decisión estaba tomada mucho tiempo antes, en el corazón de Daniel, para que cuando se enfrentara con la prueba o la tentación, responder sin dudas, ¿no? Sin cortapisas, de una manera directa y concluyente. La primera característica es que fue una decisión propia. En segundo lugar, fue una decisión que tenía espíritu de permanencia, porque dice que Daniel propuso en su corazón. Y esta palabra proponerse no habla de algo que es para un día sí y para otro no, o algo de un corto plazo, sino que una propuesta del corazón tiene que ver con algo que se quiere llevar adelante por mucho tiempo, ¿no? Que no depende tampoco de las circunstancias. No es una decisión tomada a la ligera ni de manera pasajera, sino que tiene la intención de llevarse adelante por un tiempo indeterminado. En tercer lugar, es una decisión personal, porque Daniel la propuso en su corazón. El corazón en la Biblia generalmente se usa de manera figurada y se utiliza como forma de describir lo que es el ser interior, la persona interior, el conjunto de los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Así que el ser involucra todos los aspectos el corazón involucra todos los aspectos de la personalidad. No era una cosa que Daniel había dicho de la boca para afuera, sino algo que tenía firmemente asentado en su ser interior. El corazón es el órgano más importante de nuestro ser espiritual, ¿no? De nuestro físico es importante, bombea la sangre, sin corazón marchamos, pero espiritualmente también el corazón, de donde están los pensamientos, donde está la personalidad, la voluntad, las decisiones, el carácter, es lo que define lo que va a ser nuestra vida. Por eso dice el proverbio que tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuarta característica, dice que propuso no contaminarse, y esto nos habla de una persuasión. Y decíamos, no es que él era un nenito caprichoso, mamá, que no comía eso porque no le gustaba, porque le engordaba. Él sabía lo que estaba haciendo. Era una respuesta basada en sus convicciones y tenía un fundamento doctrinal, si se quiere, para lo que estaba decidiendo no hacer. Él quería ser fiel a las enseñanzas que había recibido, a lo que había creído sobre Dios, y esta era una expresión de su fe que él quería mantener. En quinto lugar, dice que propuso no contaminarse con la comida del rey. Y esto es importante, porque era una decisión precisa, enfocaba en lo que tenía que enfocarse.
no estaba rebelando contra toda la situación. Como decíamos, no podía rebelarse contra toda la situación porque hay cosas que no dependían de él, pero sí podía evitar o hacer eso que se le estaba imponiendo. Él iba a ser un estudiante y iba después que estuviera capacitado a estar en la corte del rey. Iba a darle consejos a un rey que los había conquistado, pero él no tenía tanto problema con eso, pero sí con algo que quebrantaba la ley de Dios, como ya decíamos. Pero es importante esto, ser preciso en lo que sabemos que no tenemos que hacer. Porque a veces la vaguedad o esto, algo medio difuso, turbio, no termina definiéndonos en nada contra qué tenemos que luchar. Y eso a veces es terreno fértil para que el enemigo conquiste áreas de nuestra vida. Si tenemos claro qué cosas no tenemos que hacer, qué barreras no tenemos que trasvasar, va a ser bueno para nosotros, para nuestra lucha contra la tentación y contra el enemigo. En sexto lugar, dice que pidió, por tanto. Y acá pasamos a un aspecto importante de la decisión, que es la parte práctica o proactiva. Porque vieron que no es solamente una cosa que tiene que pasar por la cabeza y decir, yo esto no lo voy a hacer. Tenemos que tomar acciones para pasar a la práctica. Daniel sabía que para poder llevar adelante su decisión tenía que conseguir una alternativa a la comida. Si no, se iban a morir de hambre. Y quizás estuvieran dispuestos a hacerlo, pero ellos tenían el plan de poder vivir en ese lugar y también de ser testimonio y de ser luz a los que estaban ahí. Así que habló con las personas que tenía que hablar. Se dirigió al encargado, al que los cuidaba, y le dijo que querían cambiar la dieta. Y en vez de comer la porción de la comida del rey, pasarse a la ensalada. Y este hombre primero dijo, bueno, temo a mi señor el rey. Yo no tengo problema, coman lo que quieran, pero si después de 10 días de prueba están hechos una piltrafa, entonces el que van a matar va a ser a mí, y capaz que a ustedes también. Así que no quería aceptar. Pero bueno, Daniel dice que puso en gracia delante de las autoridades, Dios lo puso en gracia delante de las autoridades y llegaron a este acuerdo de hacer una prueba. Una prueba bastante temeraria, porque en realidad 10 días parece un plazo medio corto como para que una alimentación diferenciada produjera efectos que fueran visibles, ¿no? Sin embargo, Daniel estaba confiado en Dios. Y bueno, el hombre aceptó el trato, se llevaba la comida que les tocaba, les traía la lechuga y bueno, la zanahoria, lo que sea, y ahí empezó su andadura comiendo una dieta que no perjudicaba no su salud física, sino su vida espiritual. Y también me habla de la actitud positiva que tenían. Porque vieron, quería destacar esto, que es proponer una solución, ¿no? Tenía un compañero en el trabajo que decía siempre, no traigas problemas, trae soluciones, ¿no? Y a veces nosotros tenemos esa tendencia, traemos problemas, decimos, no, yo esto no quiero, esto no me gusta, así no tiene que ser. Pero ¿y cómo? Entonces, ¿qué? Y Daniel tuvo la habilidad, sin duda dada por Dios, de tener una solución para el problema que iba a plantear al jefe de los eunucos. Él le iba a decir, yo no quiero comer esta comida, pero tenía una solución pensada o un camino alternativo que le iba a traer una posibilidad de poder de alimentarse sanamente y de poder seguir viviendo en aquel tiempo. Qué importante también es la forma en que él trató a las personas, con respeto y con reverencia. Él no agarró la bandeja, la revolvió y dijo, yo esta porquería no voy a comer porque a mí me enseñaron que está a sacrificar. Ninguna de esas actitudes podemos ver en la vida de Daniel. Al contrario, ¿no? Él, con respeto, reconociendo la autoridad del que estaba sobre ellos, planteó la situación. Y Dios dice que le puso en gracia delante de las personas. Ahí podemos ver entonces que se reflejan todas estas características que nos hablan un poco de lo que Daniel era, ¿no? Y al final de esta parte o de esta sección, yo quiero destacar 3 características de Daniel, ¿no? Su carácter, su coraje y su conducta, ¿no? Primero su carácter, porque
cuando pasan estas cosas, Daniel era un adolescente, era un gurí, podríamos decir nosotros, ¿no? Quizás algunos calculan que tendría entre 16 y 17, 18 años, ¿no? Muy jovencito. Sin embargo, él mostró una madurez y una integridad, un aplomo para las decisiones que tenía que tomar que sorprende. La forma en cómo separó sus convicciones, la forma en cómo encaró a las autoridades, en cómo planteó la situación y sobre todo cómo se mantuvo firme, sin duda que nos dejan una lección importante. Y como decíamos recién, llegó a estar en altos esferas en el gobierno de varios reyes y de 2 imperios distintos. Trascendió a Nabucodonosor, estuvo con su descendiente, y trascendió a los babilonios y estuvo con los persas. Algo sin duda que tiene que ver con Dios, que lo mantuvo ahí, pero que tiene que ver con un carácter íntegro, con un carácter que se hacía respetar. También impacta su coraje, la valentía que tuvo para no dejarse absorber por el sistema, para poder defenderse de los ataques del enemigo y para poder permanecer firme ante lo que Dios o los babilonios querían que dejara de ser. Este es el coraje que en el Nuevo Testamento podemos encontrar como denuedo, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia donde se nos relata que los discípulos, después de que el Señor había sido llevado al cielo, tienen que enfrentar persecuciones y con denuedo, con valor, enfrentan las situaciones que se le oponen y enfrentan a las autoridades y le dicen: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y muchos pagan el precio. La fidelidad tiene un precio alto, ¿no? Pero sin duda también tiene una gran recompensa, como dice el Señor ahí en Mateo capítulo 5. Finalmente, me importa destacar la conducta, ¿no? Porque Daniel y los amigos fueron ejemplares también en esto. Ellos rechazaron la comida del rey, pero fueron buenos estudiantes en todo lo demás. Y fueron los mejores de la clase. Y eso no tiene que ver solo con el obrar de Dios en sus vidas, sino también con un esfuerzo personal, ¿no? Y ahí no estaba implicado lo que comían, ¿no? En su aspecto físico, seguramente la comida influyó. Capaz que los otros se mandaban sin parar, pero ellos hicieron su parte para poder cumplir con los requerimientos del lugar en donde estaban. Así que su conducta también fue íntegra y se esforzaron por hacerlo bien, no solamente los 10 días que duró la prueba, sino los 3 años que estuvieron en la capacitación y el tiempo en que después fueron servidores del rey. Vamos a ver en la historia eso, ¿no? Cómo cuando los enemigos intentaban encontrarle alguna grieta a la ética de Daniel, ¿no? A las cosas que hacían, a la forma en que se conducían el gobierno, no pudieron encontrar nada. Así que, qué importante. Y me quedaba esa reflexión ahí que comparto en la página 13. Qué importante el trabajo de los maestros, ¿no? Yo pensaba en las cosas que Daniel sabía. ¿Quién se las enseñó? ¿Habrán sido sus padres? ¿Habrán sido algunos maestros? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que Daniel aprendió, lo tenía grabado a fuego en el corazón, ¿no? Y esa enseñanza que le transmitieron cambió la vida de Daniel, pero también nos dejó un legado a nosotros. Y eso es un aliento. Cuando enseñamos la palabra de Dios en la iglesia, a los chicos de la escuela dominical, a los adolescentes, hagámoslo con este espíritu de saber que lo que estamos sembrando en el corazón de una persona que está escuchando esa palabra puede tener una repercusión que ni siquiera llegamos a imaginar. La última parte del capítulo, ya para terminar, quiero pensar en la recompensa de un Dios justo, ¿no? Porque el capítulo termina diciendo, en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días en los cuales había sido dicho que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo al rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro, ¿no? Así que el despliegue de ellos
el resultado de toda su capacitación no solamente fueron los mejores en la clase de la camada que habían venido de Judá, sino que resultaron ser mejores que todos los consejeros que el rey ya tenía. Sin duda el obrar de Dios, pero sin duda también parte del esfuerzo y de lo que metieron estos jóvenes buscando ser íntegros también en su conducta. Ahora, me gusta ver en este pasaje también cómo Dios es justo. En la primera parte del capítulo veíamos cómo Dios recompensó de alguna manera o retribuyó, que es la palabra más exacta, la conducta de Joacim y de los israelitas que por tanto tiempo habían despreciado la palabra de Dios y habían rehusado obedecer al Señor, ¿no? Sobre ellos vino el juicio, sobre ellos vino la deportación y la destrucción y todas las cosas que se habían anunciado. Dios es justo, ¿no? De manera que Dios condenó a aquella gente y el juicio se ejecutó sobre ellos. En Levítico 25, Dios había ordenado que la tierra tenía que descansar durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Se trabajaba 6 años y al 7º año había que dejar descansar la tierra. No se podía sembrar y se podía comer solamente de lo que la tierra produjera naturalmente. Este era un ejercicio bueno para la tierra, pero también era un ejercicio bueno para el espíritu, porque implicaba depender de Dios. Así que era un mandamiento importante, pero los israelitas lo habían desobedecido sistemáticamente. Y el juicio de Dios sobre Israel, y sobre todo el período, como vamos a ver, por el cual Israel iba a estar en la cautividad, está directamente relacionado con este mandamiento que ellos habían despreciado, ¿no? Dios es justo y Dios retribuye el mal. Pero también el final de este capítulo nos habla de la forma en cómo Dios recompensa el bien. Porque tanto en esta parte de la vida de Daniel al principio, dándole sabiduría, ciencia, inteligencia y colocándolos como los personajes relevantes en el reino de Nabucodonosor, Dios recompensó la fidelidad y el compromiso de aquellas personas, y como en el resto de su vida vemos como Dios actúa en consecuencia de la fidelidad de sus hijos. Dios es fiel, ¿no? Y Dios siempre es justo. No quiere decir que siempre seamos librados de todas las situaciones penosas, de todas las pruebas, ¿no? Y a veces no siempre de las situaciones en las que está a riesgo nuestra vida o nuestra salud, porque la historia bíblica, ni el contexto de la Biblia, ni la enseñanza de la Biblia avalan eso. Daniel y los amigos de Daniel fueron bendecidos por el cuidado de Dios. Pero eso no tiene que ver con que Dios siempre recompense con justicia. Algunas veces es visible acá en la tierra, pero sin duda siempre en la eternidad el Señor va a dar a cada uno conforme a su labor. Terminando ya este capítulo, me gusta pensar en que este es un capítulo que nos habla acerca de un sistema que es absorbente, una sociedad que busca borrar la identidad de todos los que no piensan como ellos. Estos israelitas venían de otra cultura, pero tenían que ser forzados a acoplarse, ¿no? A ser absorbidos por un sistema que les iba a decir cómo hablar, cómo pensar, cómo vestir, cómo comer, cómo actuar, todo. El mundo actúa con nosotros de la misma manera y trata de licuar nuestra identidad, de absorbernos, de masificarnos para que no seamos un reflejo de la luz de Dios a esta sociedad. Pero la Biblia nos llama a reaccionar frente a eso como Daniel y los amigos de Daniel, y a proponernos en nuestro corazón vivir de una manera diferente, no contaminarnos y seguir obedeciendo a Dios a pesar de la oposición, a pesar de la hostilidad, a pesar de que a veces nos toque padecer, como dice el texto que leíamos en la clase pasada, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Y acá este grupo de adolescentes judíos nos muestra que se puede vivir en un mundo absorbente, manteniendo nuestras convicciones firmes y sin ser eliminados por el sistema. Y por último hemos visto cómo hay un Dios soberano sobre el cielo y sobre la tierra, que juzga la maldad, pero que también recompensa a los que hacen el bien. Y termino con un versículo que es el Salmo 18:30. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, es escudo a los que en él esperan, ¿no? Dios siempre es justo,
sus propósitos siempre son buenos y podemos confiar en ellos para nuestra vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente clase con el capítulo número 2. Hasta la próxima. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.